parametrización regular, y esta aplicación de acá es continua, entonces dicen que les queda desorientable, ¿no? La superficie. Pero a veces ustedes no, por ejemplo, en el caso de la esfera, ¿qué les va a pasar en el caso de la esfera? Y en el caso de la esfera, si ustedes La parametrización no es regular, depende claro, de la parametrización. Claro, y la otra cosa que les pasa es que justo acá el denominador, no sé si se acuerdan, el denominador acá se hace en esta punta les queda el seno de phi. Y el seno de phi puede ser 0, ¿no? Sí. Entonces, este criterio por ahí no se ajusta también. O sea, sí pueden ir arreglando esto de forma, con algunos argumentos auxiliares, como habíamos hecho en la primera clase de superficie, para arreglar este tipo de problemas, pero también tienen este otro criterio, en el caso de la esfera, por lo menos. Pero tienen otro criterio, que es el teorema de valor regular, que dice lo mismo, ¿no? Si esta es una superficie de nivel de una función de clase S1, que en la superficie el gradiente nunca es 0, entonces también la superficie es orientable y esto de acá nos da la normal, ¿no? ¿Por qué necesitamos que sea C1 y con gradiente distinto de 0? Para hacer esta cuenta de acá, esto es una cuentita, ¿no? Y varía continuamente a lo largo de la superficie. ¿Por qué? Porque el denominador nunca es 0 y es división de funciones continuas. Porque como la función es C1, las derivadas son continuas, entonces el gradiente y esto de acá es continuo, ¿está bien? Y el denominador no se anula justamente por esto de acá. Entonces, la normal inducida por la ¿cómo es? Por la función esta, efectivamente es una normal que varía continuamente, entonces es orientable. Lo mismo vale para acá. La normal inducida por la parametrización es esta de acá, ¿está bien? ¿Se entiende lo que dije o no? Sí, sí, profe. Buenísimo. Bueno, entonces, ahora sí lo que nos vamos a meter es con el flujo, que es lo que terminaron o sea, lo que empezaron a ver hoy. Y que es el flujo a través de una superficie orientable, ¿no? Entonces, esta es la definición, ¿no? Si esa es una superficie orientada por un campo de vectores unitarios, n, o sea, la superficie S tiene que ser orientable, es decir, que este campo de vectores n tiene que variar continuamente, ¿no? Perdón, pregunta. ¿Después subís el PDF? Ya está subido el PDF, está en la parte de videos viejos. Ok. O sea, si entras a donde guardo los videos, vas a ver una carpetita que dice videos viejos y ahí está todo esto. Y hay otro video donde lo explico seguramente mejor que acá, porque fue como más preparado en el sentido de que iba pausando cuando necesitaba pausar y dejaba de grabar y volvía y todo eso. ¿Está bien? Ok, gracias. Buenísimo. Entonces, si tienen una superficie orientada por un campo de vectores unitarios, n, o sea que varía continuamente n, y f un campo de vectores continuos sobre S, entonces el flujo de S se define como, que es esto de acá, se define como esta integral. Fíjense una cosa, esto es una integral de superficie como las que discutimos antes. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen, esto es el producto escalar, ¿no? El producto interno entre el campo F y el campo de vectores normales N. ¿Está bien? Entonces cuando hace el producto escalar, o el producto interno, como quieran llamar, acá lo que les queda es una función escalar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí. Si ustedes multiplican, hacen el producto interno entre dos vectores, les queda un numerito. Entonces, si hacen el producto escalar entre dos campos, les queda una función escalar. ¿Está bien? Entonces, lo que estamos haciendo es definir esto, el flujo. Ahora vamos a ver qué significa el flujo. A partir de la definición que dijimos antes de integrales de superficie. ¿Está bien? ¿Por qué no lo definimos a partir de parametrización? Bueno, ahora se va a ver. Pero déjenme borrar los dibujitos. Se podría hacer, pero es más cómodo definirlo así, ¿no? Entonces, ¿cómo calcular el flujo?
de un campo F sobre una superficie y hacen esta cuenta de acá, que es parecida a la cuenta para calcular integrales de superficie, ¿no? Agarran una parametrización regular de S, ¿está bien? O no necesitan que sea regular, puede ser regular en todos lados, menos en algún lugar que no tenga área, ¿está bien? Pero lo importante es que los puntos donde está todo bien respete la orientación. O sea, ya de entrada tienen que saber que la superficie es orientable, ¿no? ¿Y cómo calculan? Bueno, hacen el campo compuesto con la parametrización por ahora el producto vectorial de, las derivadas parciales de la parametrización. ¿Está bien? Fíjense que acá no tomamos norma. ¿Está bien? La definición es parecida, pero acá no tomamos norma. ¿Por qué? Porque fíjense que acá tenemos el producto interno entre dos vectores. Entonces acá tenemos, este sería, entre comillas, el vector F de acá, aunque no es exactamente el vector F, y este de acá sería, entre comillas, el vector N de acá, aunque no es exactamente el vector N. ¿Por qué no es el vector N este? Y porque este vector de acá no tiene por qué tener norma 1. ¿Está bien? Pero bueno, no sé si ya lo llegaron a ver en clase, en la teórica, pero si no lo vieron, esta cuenta da lo mismo que hacer esto. ¿Está bien? Sí, Y sí. fíjese algo, acá le pedí a la parametrización que respete la orientación de S. ¿Qué quiere decir esto? Discúlpenme que vuelvo para atrás, ahora ya volvemos. Que este vector de acá sea el mismo en cada V, sea el mismo que la N. Ahora igual en los ejercicios se va a notar más. ¿Está bien? Sí. Bien. Buenísimo. ¿Alguna duda hasta acá? Por ahora no. Buenísimo. Ahora, ¿qué pasa si justo tenemos una parametrización que no respeta la orientación? O sea que cuando hacemos esta cuenta de acá, en lugar de apuntar en el sentido, el mismo sentido que N, me apunta en el sentido, o sea, en la misma dirección, pero en el sentido opuesto. O sea, hace falta cambiar la Invierte en parametrización. signo. Claro, cambiamos el signo. O sea, y recuerden que cambiar el signo también es cambiar el orden de esto de acá, ¿no? En lugar de hacer TU por TB, es hacer TB por TU. ¿Está bien? Sí. O sea, medio como que las parametrizaciones, por ahí esto les confunde, ¿no? Las parametrizaciones acá en general no tienen una orientación. Lo que tiene una orientación es esto de acá. Porque lo hacen en el orden en el que les aparecen las variables acá. Pero bueno, no. En sí lo que tienen que hacer es, si TU por TB no apunta en la dirección de N, perdón, no en la dirección, siempre no confundo dirección con sentido. Si no apuntan en el mismo sentido que apunta N, le cambian el signo a la integral o dan vuelta acá. No hace falta que busquen otra parametrización. ¿Está bien? Entonces, si te invierte la orientación, en lugar de buscar una nueva parametrización, le pueden cambiar el signo a la integral. Esta de arriba. ¿Está bien? Ahora, ¿qué interpretación tiene la integral de flujo? Un campo magnético, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué es exactamente lo que mide el campo? A través de una lámina de una chapa de cobre puede atravesar un campo magnético, es lo que mide. Exactamente. Exactamente. O sea, ve cuánto pasa, si se quiere, cuánto pasa. Ahora vamos a especificar bien esto. De un lado a otro, como es del campo magnético, ¿no? Ahora lo especificamos un poco mejor con otro ejemplo que es un fluido a través de una membrana, que es básicamente lo mismo. ¿Está bien? Pero más allá de eso, fíjense el siguiente dibujo. En este dibujo lo que estamos marcando con N, digo con azul, es la normal a la superficie, ¿no? Y lo que estamos marcando con rojo es el campo F. ¿Y qué estamos haciendo cuando hacemos el producto interno en cada punto entre el campo y la normal? Área. No, no el producto vectorial, el producto interno. El producto escalar. Proyectar uno sobre el otro, ¿no? Claro, lo que estamos haciendo es ver la componente de F, o sea, la componente normal
de cómo es del campo F sobre la superficie, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Que hacer esto de acá, esperen que lo escribo, hacer F por, esperen que agarro otro color, así no se mezcla, en negro, no, hacer F, producto escalar, N, es calcular la componente normal de F sobre la superficie, o sea, porque N nos indica la normal de la superficie, ¿no? Y estamos integrando esto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Recuerden que esto de acá, ¿cómo lo podíamos pensar? Esto lo podíamos pensar como la norma de F. Por la norma de n por coseno del ángulo. Exactamente. Por la norma de N, por el coseno, esto igual lo vieron con Mariano, me acuerdo. Por el coseno del ángulo que forman F y N, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si F y N son paralelos? Queda Cero. 0 el Ah, ángulo, no. entonces te queda f por n. Claro, me queda F por N. Y si son perpendiculares, Te da 0. Vale, todo cero. claro, te da todo 0. ¿Está bien? ¿Por qué les digo esto? Ahora cuando veamos la interpretación física se van a dar cuenta. Tienen que borrar los dibujitos. Supongamos que F es el campo de velocidades de un fluido, ¿no? Y que S es una membrana por la que el fluido pueda atravesar. ¿Está bien? Entonces, en cada punto de la superficie, el plano tangente a S está determinado por la normal, ¿no? Que además no solamente la normal determina el plano tangente, sino que la normal que nosotros elijamos determina también una orientación de la superficie, ¿no? Sobre el piso, pero con la dirección de... ¿Cómo? No, que... Sí, o sea, estarías proyectando a F sobre el piso. Eso es lo que no había entendido muy bien. No, perdón, espera que retrocedo. Fíjate que no estamos haciendo sobre el piso, sino sobre la normal. ¿Recuerdan que cuando hacíamos la integral de línea de campo sobre curvas, lo que estamos haciendo era integrar la componente tangencial, ¿no? Sí. O sea, la componente que va en la dirección de la curva, del campo. Acá no estamos integrando la componente, porque de hecho no hay una sola componente del campo que vaya en la dirección tangencial. Lo que estamos haciendo es lo que atraviesa, ¿no? Eso es lo que estamos integrando. ¿Se entiende o no? Más o menos. Mejor ahora con el ejemplo. Entiendo Sí, mejor. o sea, lo que vamos a medir acá es cuánto del fluido atraviesa la superficie, no cuánto del fluido corre paralelo a la superficie. Ah, ok. O sea, Ahora sí. cuánto pasa de un lado a otro. Claro, o Esa es sea, la idea a la que quiero llegar. o sea, La porción de cada fuercita que es tangente, que es es normal. no perpendicular a la superficie. Exactamente. Alguien cerró Ok, la ventana. genial. Uy, esperen que acá pasó algo. Ahí está. Bueno, ahí lo solucioné. Alguien entró a la sesión del aula y casi nos expulsa. ¿Ven todo bien, no? Sí, Sí. Ah, sí, no, porque alguien se metió con el mismo usuario que yo de la facultad y pensé que por ahí me sacaba. Bueno, entonces lo que va a hacer eso, ahora igual va a quedar bien escrito todo esto que dijimos chamullando ahora, ¿no? Entonces, si F es el campo de velocidad de un fluido y ese es representa la membrana, en cada punto de la superficie, el plano tangente a S en P está determinado por la normal de la superficie, que también nos daba la orientación de la superficie, ¿no? Entonces, la cantidad de fluido que atraviesa la membrana del punto M, digo, del punto P, en la dirección de la normal que elegimos, por unidad de tiempo se puede pensar como una proyección del campo F sobre la normal, ¿no? ¿En eso estamos de acuerdo? Bueno, es lo que discutimos recién. Es el dibujito que hicimos recién, ¿no? sí, O sea, si son paralelos, en ese punto, por unidad de tiempo, el fluido pasa todo fluido, ¿no?
O sea, pasa todo el fluido y si son perpendiculares, no pasa nada del fluido. Y si no son ni perpendiculares ni paralelos, bueno, pasa la componente normal, ¿no? ¿Lo ven eso, sí o no? Respóndame, por favor. Sí, sí, ahora sí. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, si el producto escalar entre F y N da positivo, entonces el campo apunta para el mismo lado, ¿no? O sea, para el mismo lado del plano tangente, ¿no? O sea, Sí. apunta para el mismo lado que el vector normal que elegimos, ¿no? Y si da negativo, apunta para el lado contrario, ¿no? Y si son perpendiculares, entonces en ese punto no pasa fluido de un lado a otro. ¿Está bien? ¿Eso lo ven todos? Sí. Buenísimo. Igual, yo les digo, esto es en cada punto por unidad de tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que mide después el flujo? Porque acá lo que hicimos hicimos la interpretación en cada punto de la superficie, ¿no? Esto es, perdón que retroceda, no sé si terminaron de copiar, a ver si necesitan, les dejo terminar de copiar. Estamos haciendo una descripción sobre lo que pasa en este punto, o sea, es algo local. ¿Está bien? Uy, perdón. Y lo mismo para este punto, y lo mismo para este punto. Pero ¿qué puede pasar con el campo? Fíjense que este campo apunta siempre para el mismo lado, ¿no? Podría pasar que apunte para lugares distintos el campo con respecto a la normal. ¿Está bien? O sea, vos decís que la mitad, poner de las flechitas siempre va y la mitad para abajo. Podría estar la mitad para arriba y la mitad para abajo, o sea, porque dentro de la membrana puede haber fluido entrando y saliendo a la vez. Ah, claro. Entonces, la onda es que el flujo te calcula el neto de eso. ¿Está bien? Entonces, no sé, ¿necesitan terminar de copiar esto? Yo estoy copiando, pero le saqué una foto. No, no importa, terminen de copiar tranquila terminen de copiar tranquila si me siguen. Acá, obviamente, las palabras campo de velocidad de fluido se puede cambiar, por ejemplo, como dijeron recién, por campo magnético, y eso se puede cambiar por, ¿cómo es? Por una chapa, ¿no? Una chapa que puede estar doblada, ¿no? ¿Está bien? O también, a ver qué otras interpretaciones hay, además de campo magnético, ahora no se me ocurre. Avísenme cuando puedo Eléctrico seguir. también. ¿Cómo? Viento. O sea, magnético y eléctrico. Magnético, eléctrico, recién alguien dice viento, sí, igual el viento justo es un fluido, ¿no? O sea, ahí tenés aire justo dentro de esto, pero sí, tal cual. Listo, profe. Buenísimo. ¿Alberto también terminó de copiar esto? Sí, Sí. yo sí. Perfecto. Bueno, entonces, lo que les decía recién, hay que tener cuidado con lo que dije recién, no embalarse, por ejemplo, si agarran esta superficie de acá y consideran ¿qué es esta superficie? La esfera, ¿no? Y consideran este campo de acá, el 008 z más 16, orientado con la normal exterior, piensen que la esfera tiene dos lados, ¿no? El lado de adentro y el lado de afuera. O sea, tiene la esfera, acá estoy diciendo con la normal exterior. Por ejemplo, o sea, con la normal que apunta hacia afuera, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en este caso, no? Bueno, esto les dejo para checar porque esto no es un ejercicio, pero igual después vamos a hacer esto, así que no se preocupen. Que en el punto 0,0-1, o sea, este punto de acá, el polo sur, la normal es el 0,0-1. Igual esto me lo recreen, ¿no? Porque lo habíamos discutido la otra vez. Que en la esfera de radio 1, la normal a cada punto es el vector que tiene, es el mismo punto, ¿no? O sea, a lo que voy es que si este punto de acá de la esfera lo piensan como un vector que va desde el origen hasta acá,
la normal en este punto es este mismo vector corrido acá. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Que lo habíamos discutido hace un par de clases. Buenísimo. Entonces, bueno, ustedes, por lo que le dije recién, entonces lo normal en el polo sur es el vector que apunta a la dirección del polo sur desde el origen, ¿no? Y cuando hacen esta cuenta, f de 0, 0, 1, menos 1, perdón, ¿cuánto da? Y bueno, meten menos 1 acá. Entonces les queda 8, ¿no? Y n, o sea, esto de acá les queda 0, 0, lo escribo acá, 0, 0, 8. Y esto de acá, por lo que les dije recién, es 0, 0, menos 1. O sea que les quedan menos 8. ¿Está bien? Pero si calculan, esto también, después si quieren lo hacen, si calculan la integral de flujo del campo, les da positivo. O sea, fíjense que acá tiene un ejemplito donde en un lugar el campo apunta para afuera, pero ¿qué es lo que está pasando? El neto apunta, o sea, el neto está fluyendo hacia afuera, ¿no? ¿Eso por qué? Porque, bueno, es decir, o sea, en al menos un punto de la superficie, el campo apunta en la dirección contraria a la normal, o sea, apunta hacia adentro, ¿no? Pero si uno mira globalmente, lo que está pasando es que con la mayoría de los puntos la superficie, como es F y la normal apuntan en la misma dirección, o por ahí hay algunos puntos donde F apunta en la dirección contraria, perdón, en la dirección de la normal, pero con una magnitud muy grande. ¿Se ve esto o no? Si quieren lo repito ahora. Más o menos. Lo que estoy Entiendo. diciendo acá es que, bueno, acá justo me dio que en este punto la normal y el campo apuntan en direcciones opuestas. O sea, el fluido, como es, el campo apunta hacia adentro. O sea, en ese punto está entrando fluido adentro de la esfera. ¿Está bien? Pero cuando uno Sí. calcula la integral, se hace la cuenta, les va a dar positiva. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, está bien, en este punto apunta hacia adentro, pero en los demás puntos, o sea, si uno considera globalmente toda la esfera, en los demás puntos compensan. Lo sobrecompensan y hace que después el neto apunte, perdón, en el neto haya fluido saliendo y no fluido entrando. O sea, si bien hay puntos donde entra el fluido y puntos donde sale el fluido, en el neto sale. ¿Está bien? Ok. O sea, se podría decir que hay más fluido que sale. Exactamente. ¿Eso por qué puede pasar? Y bueno, puede pasar porque haya muchos puntos donde esté saliendo fluido y alcance para compensar este punto, o porque haya por ahí pocos puntos, pero donde salga mucho fluido. ¿Está bien? Perfecto, sí. Buenísimo. Avísenme cuando puedo seguir y hacemos ejemplos. Puedes seguir. Buenísimo. Entonces, ahora hagamos cuentas. Bueno, tenemos un ejercicio que dice, sea S la superficie esta destacada, ¿qué es esta superficie? Un cilindro sobre I. Exactamente, esto es un cilindro apostado sobre I, ¿está bien? Y nos dice orientado hacia afuera. Por lo general, ustedes les van a indicar la orientación de una superficie indicándoles un solo punto, ¿no? ¿Cuánto vale la normal en un solo punto? Como en este caso, ¿no? Nos dicen, en el 1, 0, 0, la normal es 1, 0, 0. ¿Está bien? ¿Por qué con un solo punto alcance? Para saber la orientación de la superficie. Porque si varía continuamente, con uno te va a decir más o menos dónde van a estar todos. No solamente te va a decir, sí, o sea, te va a decir que todos apuntan para el mismo lado. Como varía Claro. continuamente la normal, justamente porque la superficie O sea, es orientable, está orientada, entonces todos van a apuntar para el mismo lado, ¿no? Si saben para dónde apunta uno, saben para dónde apuntan todos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Sí. ¿Cómo me dijo, profe?
lo que dije fue que si sabemos ¿qué quiere decir que la superficie sea orientable? Quiere decir que tienen un campo de vectores normales, unitarios, que varía continuamente. Que varía continuamente quiere decir que no puede pegar saltos. Entonces, si en un punto apunta para un lado, en todos los puntos va a apuntar para el mismo lado, si varía continuamente. Porque para apuntar para el lado opuesto tendría que pegar un salto. Ok, ¿Está ok. bien? Si querés hago un Sí. dibujito. A ver. O sea, imagínense, voy a hacer un dibujito de otra superficie. Tenemos esta superficie de acá. ¿No? Y acá tenemos. O sea, que varíe continuamente quiere decir que pasa esto. Siempre apunta así. Y que no puede pasar esto, que pegue un salto y que apunte para el otro lado, ¿no? Esto no puede pasar, lo que está en azul. Entonces, si ustedes saben hacia dónde apunta en un punto, como varía continuamente, siempre apunta para el mismo lado de la superficie, nunca apunta para el otro. Entonces, si les dan información de un punto, como la superficie es orientable, globalmente saben dónde apunta para todos lados. ¿Está bien? Ok, ok. Buenísimo. Entonces, nos dan una superficie, nos dan una orientación, nos dicen en este caso hacia afuera, pero también nos aclaran que eso quiere decir esto, que la normal 1, 0, 0 sea 1, 0, 0. Nos dan un campo y nos piden calcular la integral de superficie. ¿Está bien? Entonces, ¿podemos resolver el ejercicio? Yo les adelanto por las dudas. Yo ahora lo voy a hacer con el lujo de detalle todo, ¿no? Seguramente hay detalles acá que se pueden omitir porque, dado que esto es un cilindro, ustedes ya geométricamente lo conocen. Ahora, les puede aparecer en las guías o los parciales superficies que por ahí ustedes no puedan visualizar o que no la tengan tan clara. Entonces, las cuentas que voy a hacer, que ahora por ahí les parecen innecesarias, las voy a hacer con todo detalle como para que sepan qué cuentas tienen que hacer en el caso de que estén en la neblina. ¿Está bien? O sea, hay formas más directas de resolver estos ejercicios. Bueno, entonces arranquemos. Bueno, el dibujito es este que dijeron de acá, ¿no? Es un cilindro acostado alrededor del eje Y, ¿no? Y nos dicen que en este punto, que es el 1, 0, 0, perdón. Este es el 1, 0, 0, la normal es 1, 0, 0, ¿está bien? O sea, este punto de acá es el 1, 0, 0 y la normal es el 1, 0, 0, ¿está bien? Esa es la orientación. Esto nos dice que la normal siempre va a apuntar hacia afuera, ¿está bien? Otra cosa importante, para que no se confundan, este es un cilindro sin las tapas, ¿está bien? No, acá en ningún momento incluí las tapas. O sea, acá está hueco, a eso me refiero, ¿está bien? Lo aclaro por las dudas, por ahí no hace falta aclararlo, pero no estoy incluyendo las tapas, está hueco ahí. ¿Ok? Bueno, entonces, el cilindro ya lo sabemos parametrizar. Por ejemplo, como lo vieron con Mariano en la clase pasada, como superficie de revolución, ¿no? Entonces, la parametrización es esta de acá, ¿está bien? Esta es la misma, lo estamos haciendo girar alrededor del eje Y, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es repartir la coordenada, como es los puntos de la otra coordenada alrededor de los ejes X y Z. ¿Está bien? Sí. Buenísimo. Bueno, entonces, esta parametrización, ya tenemos un montón de información sobre esta parametrización, ya la conocemos, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿respeta la orientación? ¿Qué cuenta hay que hacer para saber si respeta la orientación? Podrías generar el vector normal con la parametrización y evaluarlo en 1, 0, 0. Exactamente. O sea, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, a partir de esta parametrización, calcular cuánto vale t sub tita por t sub i en el punto 1, 0, 0. Pero para eso hay que saber primero quién es tita y quién es i. ¿Lo ven eso? O sea, porque esto de acá, o sea, yo quiero ver cuáles son los tita e i tales que esto me van a parar al 1, 0, 0. Ah, claro, claro. Y después tengo que ver si eso me apunta en la dirección
después calcular la normal en ese punto, la normal que me da la parametrización, y ahí recién comparar si apuntan en la misma dirección o no. Perdón, no en la misma dirección, en el mismo sentido. ¿Lo ven eso, sí o no? Ahora igual con las cuentas va a quedar más claro, pero quiero saber si me van siguiendo. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Buenísimo. Entonces, hagamos eso mismo, ¿no? Entonces, para eso necesitamos verificar si el versor es una, como se dice en física en general, vectores de norma 1. Normal inducido por esta parametrización es efectivamente el 1,00, ¿no? Bueno, para esto necesitamos calcular primero t sub theta por t sub i. Bueno, entonces, esto ya lo calculamos la pasada, creo que calcularon conmigo y también con Mariano. La derivada con respecto a θ de t es, bueno, la derivada de coseno menos el seno, la derivada, esto no depende de θ, así que 0, y la derivada de seno es el coseno, y la derivada con respecto a i es, bueno, la coordenada x y z dan 0 porque no dependen de i, y la coordenada y, bueno, 1. Hacen el producto vectorial y les queda esto de acá. ¿Está bien? Ustedes me pueden decir, bueno, yo ya de acá puedo inferir si apunta bien o apunta mal. Pero igual vamos a hacer la cuenta completa por los casos, para los casos en los que no lo puedan ver tan geométricamente. ¿Está bien? Avísenme cuándo puedo pasar. Pasa. Buenísimo. Entonces, la otra cuestión que necesitamos es saber para qué valores de θ i se cumple que t de θ i me da el 1,00. Eso es lo que le decía recién, ¿no? Porque la parametrización, como es, los puntos de la superficie no son puntos θ i, son puntos x y z. ¿Está bien? En R3. Entonces necesitamos saber cuáles son los valores de θ i, tales que van a parar por la parametrización al 1,00. Entonces, ¿para esto qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que el coseno de θ y seno de θ se da el 1,00. Bueno, y acá hacen la cuentita, ¿no? Igual en coordenada a coordenada. La primera coordenada, seno de θ tiene que ser 1. La segunda coordenada, obviamente, igualando la segunda coordenada, tiene que ser 0. Y la segunda coordenada, la tercera coordenada, tiene que ser 0. Y bueno, si no consideramos el otro borde, o sea, si no, 2pi, esto ocurre para este par de puntos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Sí, Buenísimo. Buenísimo. Por ahí borré eso muy pronto, pero bueno. Bueno, entonces ahora hay que calcular la normal, o sea, la normal que no es unitaria, que no necesariamente es unitaria, que nos da la parametrización en el 0,0 y ver si me da 1,00 o menos 1,00. O sea, acá en esto justo me da que cuando haga la cuenta, sí, es de norma 1, ¿no? Pero si no, ustedes lo que tienen que ver es si apunta, no hace falta que dividan por la normal, o sea, si apunta en el mismo sentido, está todo bien, ¿está bien? Con eso ya está bien justificado. Bueno, entonces, calculamos, acá estoy haciendo toda la cuenta con todo detalle por las dudas, pero bueno. Calculamos la normal en el punto 0,0, entonces hacemos el producto vectorial en el 0,0 dividido la norma es 1, obviamente, en este caso ya de entrada, digo que es unitario, y nos da el menos 1,00. O sea que no nos apunta en la dirección que nos pide el enunciado, nos apunta en la dirección contraria. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo solucionamos el problema? Le pones un menos a la integral. Exactamente, le ponemos un menos a la integral y listo. Entonces, bueno, como t no se invierte la orientación, bueno, cambia la parametrización si están muy locos, o le cambia el signo de la integral. ¿Está bien? Bueno, avísenme cuándo puedo pasar. Pasa.
Buenísimo. Entonces, ahora lo que hay que hacer es calcular esto de acá e integrarlo cambiando el signo. Entonces, ya sabemos que t sub tita por t sub i es menos coseno 0 menos seno. Esta cuenta de acá ya la hicimos recién hace un ratito para ver el tema de la orientación. Entonces, nos queda calcular el campo compuesto con la parametrización y hacer el producto escalar. Entonces, bueno, como f de x y z es 0xz y t de tita i es coseno y seno de tita, entonces, cuando componemos, la coordenada x es coseno de tita, la coordenada y es y la coordenada z es seno de tita. ¿Está bien? Entonces, la coordenada x y z me las deja como estaban, el campo, y a la coordenada y me la manda a z. ¿Está bien? Entonces, cuando calculan el producto escalar entre el campo compuesto por la parametrización y el producto vectorial de las derivadas parciales, hay que hacer esta cuenta, esto de acá, producto escalar con otra cosa de acá. Y bueno, fíjense que esto es menos coseno cuadrado, menos seno cuadrado, o sea, queda menos 1. Y por último, metemos todo en la fórmula, ¿no? Y fíjense acá que pusimos este menos porque la parametrización me cambiaba la orientación. Pero una consulta. Sí. Que ahí el producto escalar te haya dado menos uno significaría, o sea, que se puede interpretar que es un flujo constante, ¿no? Como que no varía según la posición. Sí. De uno. Sí, igual es, o sea, depende de qué quieras hacer con un constante en el siguiente sentido. Porque si vos lo ves geométricamente, no es constante esto. Claro, o sea, como Porque que para todo punto es menos uno. es constante como desde la perspectiva del cilindro. Ok. ¿Está bien? O sea, esto no es que lo estás viendo como una función constante en R3. Perdón, como un campo constante de R3 en R3. ¿Está bien? No, claro, Pero el flujo. Okay. Tal cual. O sea, de la perspectiva normal del cilindro, sí, es constante. Pero bueno, no es tan constante en el sentido de que la normal en el cilindro va cambiando, ¿no? No sé si se entiende lo que dijo, por ahí te confundí más. No, sí entendí. O sea, que el producto interno es el constante, que sería el flujo, pero las normales Sí. y el campo en sí varía según el punto. Exactamente. Bueno, ¿alguna otra duda de acá? No, profe. ¿Puedo seguir? Sí. Digamos. Buenísimo. ¿Qué hora es? Porque yo con cambié de sistema operativo y todo, así que no sé dónde está el reloj. Las 6 menos 10. Buenísimo, llegamos. Entonces, ahora consideramos la esfera, ¿no? No la esfera completa, sino el casquete, el hemisferio norte, ¿no? De la esfera. Y de nuevo, nos dicen orientados según la normal exterior, que en este caso está mal dicho la normal exterior porque es la normal exterior a la esfera. La superficie esta, como es una semiesfera, no tiene un interior y un exterior. Tiene un lado arriba y un lado abajo, si quiere. O sea, en este caso sería orientado hacia afuera. ¿Está bien? Y nos piden calcular el flujo del campo este de acá. Primer pregunta que les hago. ¿Qué onda con este campo de la esfera? Geométricamente. O sea, yo voy a hacer todas las cuentas, pero este ejercicio por ahí alguien que se vive lo puede hacer muy fácil. Siempre es normal. Siempre es normal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaríamos integrando, como función escalar? El producto de dos vectores normales. Claro, Cualquiera. la norma del vector, de Sí. los vectores, ¿no? Sí, La norma de eso. Z. ¿Lo ven eso o no?
No me doy cuenta. O sea, este campo, ahora, esperen que todavía no terminamos con eso. Acá hago el dibujito, ¿no? Esta es la semiesfera, ¿no? Acá tenemos el punto X y Z, ¿no? De la esfera. Recuerden que esta esfera tiene radio 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ¿cuál es la normal en este punto, en el punto X y Z? Acordate que si yo pongo el plano tangente acá, 1, 0, 0. no, digo en el punto, no en el punto 1, 0, 0, en el punto X y Z, un punto cualquiera. Es este vector de acá, porque este vector justo apunta perpendicular, o sea, el vector X y Z apunta perpendicular al plano tangente, ¿no? Sí. Entonces, la normal de un punto X y Z es X y Z. ¿Está bien? Pero X y Z también es el campo este. ¿Está bien? Sí. Entonces, cuando hacemos la integral, esto igual es para hacer otro ejercicio parecido. Cuando hacemos la integral sobre S de F por N, estamos haciendo la integral superficie de X y Z por X y Z. ¿Está bien? Sí. ¿Cuánto da X y Z por X y Z? X cuadrado más Y cuadrado es Z cuadrado. Claro, se nos da la norma cuadrada, ¿no? Ujú. ¿Y cuánto da la norma cuadrada? De un punto de la superficie. Lo tienen acá. Da 1. Claro. Entonces, ¿qué están calculando acá? El área de la superficie, ¿no? Sí. Esto es el área de la superficie, entonces, ¿cuánto nos tendría que dar? ¿Cuánto es el área de una semiesfera? Sería 2pi por radio cuadrado sobre 3. Exacto. Espera, déjame hacer la cuenta. Ah, no, ese es el volumen, no el área. Entonces, el volumen. No me acuerdo la fórmula. 2. ¿No se acuerdan? No. No me acuerdo del área. ¿No? Bueno, entonces ahora lo vamos a hacer. Entonces, este método no les sirve a ustedes. Por encima, calcular esto es más complicado, calcular el área, pero ahora lo vamos a hacer. Este método no les iba a servir. Así que mejor lo dejo como suspenso para el final. Fíjense que a veces ustedes teniendo información de este estilo no tienen que hacer ninguna cuenta, ¿está bien? Ahora después vamos a hacer otro ejercicio usando esta metodología. Pero mejor así no pueden usar eso y no les queda otra que hacer la cuenta. No nos queda otra que hacer la cuenta, ¿está bien? Bueno, ¿arrancamos? Me gusta hacer malo. Sí. Dale. Buenísimo. Uy, no sé por qué no avanza. Bueno, esto es lo que dijimos recién, ¿no? Tenemos esta superficie y nos dicen la normal hacia afuera. O sea, nos dan un punto, nos dan el 1, 0, 0, nos dicen que la normal es el 1, 0, 0 en ese punto. Bueno, podemos parametrizar usando coordenadas esféricas. De nuevo, les repito, fíjense que acá esta parametrización es una porquería, ¿no? En el polo norte, ¿cómo es? Esto acá en el polo norte, la normal
que da la parametrización desaparece, ¿no? Porque en el polo norte el seno de phi es 0. Bueno, entonces, como hacíamos siempre, calculamos, esta cuenta ya la hicimos la vez pasada, y bueno, cuando calculamos el producto vectorial, esta cuenta se la dejo acá escrita, pero ya la hicimos la vez pasada. La pregunta es si está bien orientado. ¿Alguien lo puede ver a partir de acá, si está bien orientado o no, sin hacer ninguna cuenta más? Si quieren, se los escribo rápido acá, aunque después va a aparecer. Esto es menos seno de phi. Saco un seno de phi de todos lados, y después, ¿qué me queda? Si saco un menos seno de phi para afuera. Coseno de tita, seno de phi. Coseno de tita, seno de phi. Seno de tita, seno de phi. Exactamente. Y coseno de phi. Coseno de phi. ¿Y esto de acá qué es? Fíjense, es lo mismo que esto de acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, y esto es, lo estoy multiplicando a cada punto de la imagen de la parametrización, lo estoy multiplicando por menos seno de phi. Y phi se mueve entre 0 y pi sobre 2, ¿no? Entonces es positivo. Entonces estoy multiplicando todos los puntos de la imagen de la parametrización por algo negativo. Entonces me está cambiando la orientación. ¿Está bien? ¿Lo ven o no lo ven? Sí, Bueno, ahora sí, hacemos perfecto. la cuenta en detalle. Yo estoy dando más herramientas para que hagan la misma cuenta. Yo ahora voy a hacer, porque esto pasa porque justo es esféricas, ¿no? Si no es esféricas, se le tienen que remangar. Entonces yo le voy a hacer la cuenta como si no fueran esféricas y tuviéramos que hacer toda la cuenta. ¿Está bien? Pero bueno, ustedes pueden aprovechar información adicional, como lo que dijimos al principio. Como esto de acá, traten de hacerlo. ¿Está bien? Porque, bueno, borro esto. Bueno, entonces esto ya les spoileé que no respeta la aplicación. Pero bueno, damos de cuenta que no sabemos nada de la superficie y hagamos la cuenta completa. Entonces, necesitamos ver si el vector normal inducido por la parametrización en el 1, 0, 0 es 1, 0, 0. Bueno, entonces, para esto, como antes, buscamos los valores de tita y phi tales que van a parar al 1, 0, 0. Ahora, t de tita phi es el 1, 0, 0, si solo si, bueno, el coseno, o sea, si solo si se cumple esto de acá, ¿no? Porque esto de acá es t de tita phi. Entonces nos quedan 3 ecuaciones, ¿no? Nos queda que coseno de tita por seno de phi tiene que ser 1, seno de tita por seno de phi tiene que ser 0, y coseno de phi tiene que ser 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ya de la tercera ecuación que tenemos, Que phi puede ser pi sobre 2. claro, que phi tiene que ser pi sobre 2, ¿no? Y cuando phi es pi sobre 2, seno de phi vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, tita, ¿cuánto tiene que valer? 0. 6. ¿Está bien? ¿Siguieron todos la cuenta o la repito? Todo bien. Buenísimo. ¿Puedo borrar los dibujitos entonces? Veamos cómo queda esto, sí. Bueno, entonces, tita phi es 0 pi sobre 2. ¿Está bien? Por la cuentita esta que hicimos acá en un costadito. Entonces hay que ver cuánto vale la normal. Uy, perdón.
en ese punto. Avíseme cuándo puedo pasar. Ya podés pasar, profe. Buenísimo. Entonces, déjenme borrar los dibujos. Entonces, sabemos que T sub theta por T sub phi es esto de acá, la cuenta la hicimos, lo evaluamos. 0 pi sobre 2 y vemos si es paralelo al 1, 0, 0 o no. Acá estoy haciendo la cuenta completa. Recuerden que esto no hace falta hacerlo, pero lo hago por las dudas, aunque ya lo hicimos. Porque podríamos ver si es paralelo. No, si es paralelo, está mal decir si es paralelo. Se apunta en el mismo sentido. Esto táchenlo. A ver, apunta en el mismo sentido. ¿Está bien? Hay que ver si se apuntan en el mismo sentido. O si cuando dividimos por la norma nos queda igual. ¿Está bien? Bueno, entonces, acá hice la cuenta completa, calculando una norma como para que lo tengan completo. Bueno, acá es elevar las 3 coordenadas al cuadrado. Profe, ¿por qué calculaste la norma al cuadrado y no la norma? Porque es más fácil para no poder meter la raíz cuadrada. Pero bueno. podrías hacerlo igual. Tampoco hace falta, de nuevo, calcular la norma y la norma cuadrada. Yo lo hice como porque por ahí les resulte más cómodo a ustedes hacer las cuentas sin... Yo les estoy dando la receta para hacer las cosas sin pensar, ¿no? O pensando lo menos posible. Después les voy tirando puntas para que también lo puedan hacer con un poquito de ingenio, pero por ahí, no sé, si en un examen están con estrés y en ese momento el ingenio no surge, ¿está bien? Bueno, entonces. Claro, pero nosotros, por ejemplo, en un parcial podríamos haber despejado, o sea, poner que T sub theta por producto cruz de T sub phi nos da eso que nos habíamos dicho, menos seno de phi por todo eso, y decir que por eso ya sabemos que no va en el mismo sentido. Sí, igual tendrías que escribir alguna palabrita, como decir, bueno, saco menos seno de phi para afuera, seno de phi es positivo, y lo que me queda acá, espera que lo escribo, si quieres en rojo, es hacer esto, T sub theta por T sub phi es menos seno de phi por la parametrización, por T. Claro. Entonces decís esto y decís, bueno, esto es negativo, entonces en cada punto, o sea, a cada punto la normal que me induce la parametrización me cambia de signo. O sea, perdón, me lo multiplica por un negativo. Entonces en el 1, 0, 0 me va a apuntar en el sentido del menos 1, 0, 0. ¿Está bien? Sí. Buenísimo. Eso como ustedes quieran. ¿Está bien? Bueno, entonces acá hacen la cuenta. Esta cuenta ya la habíamos hecho, así que no la repito. Y les da que que T sub theta por T sub phi es seno de phi. Y bueno, como justo el punto en el que estamos es pi sobre 2, phi es pi sobre 2, y seno de pi sobre 2 es 1, nos queda esto de acá. Y bueno, hay que evaluar esto en 0, pi sobre 2 y ver si está bien o está mal. Avísenme cuando puedo seguir, por favor. Esperen que igual borro los dibujitos. Lo malo de esto es que se generan silencios incómodos con las diapositivas. Yo estoy. Buenísimo, ¿seguimos entonces? Sí, yo también. Perfecto. Bueno, entonces calculamos la normal que nos da la parametrización en 0 pi sobre 2, y nos queda que es menos 1, 0, 0. Entonces, invierte la orientación, y así que va a haber que cambiarle el signo a la integral.
Bueno, ¿qué nos falta calcular? Nos falta calcular f compuesto con la parametrización y después multiplicar lo que nos dé eso por la normal que nos da la parametrización. ¿Está bien? Así que bueno, hagamos eso. Bueno, acá de nuevo. El campo f, x y z es x y z, y la parametrización es esta esférica, ¿no? Entonces, esto de acá va a ser x, esto de acá va a ser y esto de acá va a ser z. Entonces nos queda que f de tita phi es f de coseno de tita seno de phi, seno de tita seno de phi, coseno de phi. Y bueno, y el campo nos deja las coordenadas constantes, la identidad, ¿no? Entonces nos queda lo mismo, nos queda coseno de tita, seno de phi, seno de tita, seno de phi y coseno de phi. ¿Está bien? Uy, perdón. Avíseme si puedo seguir. Yo estoy. Buenísimo. Entonces, lo único que nos queda hacer es calcular este producto escalar entre f compuesto con la parametrización y la t sub tita por t sub phi, y hacemos la cuenta, como si no supiéramos nada, multiplicamos coordenada por coordenada, y nos queda todo menos seno de phi. Uy, perdón. Avíseme cuando puedo seguir. Porque acá es simplemente hacer la cuenta. Es primera coordenada por primera coordenada, más segunda coordenada por segunda coordenada, más tercera coordenada por tercera coordenada, y juntar las cosas para que me quede. Reordenar las cosas para que me quede lindo. Fíjense una cosa, que yo acá les repito una vez más las cuentas como si no nos aviváramos de nada, pero si se avivaban de las cosas decían, bueno, es la mitad del área de la esfera y listo. ¿Está bien? Ahora lo que estamos haciendo es calcular el área de la esfera si no se les sabe de memoria, lo cual me vino bien para la explicación, porque no les spoileaba nada. Bueno, entonces como t invierte la orientación, hacemos, le tenemos que cambiar el signo, la cuenta de recién da menos seno de phi, entonces nos va a quedar la integral entre 0 y 2pi y 0pi de seno de phi. Y bueno, la integral entre 0 y pi sobre 2 de seno de phi da 1. Así que esto de acá les queda 2pi. ¿Está bien? Y ahí tienen el área del hemisferio norte y el hemisferio sur también de la celda. ¿Está bien? ¿Alguna duda de este ejercicio? No. No. Buenísimo. ¿Se entendió todo entonces? Más allá de que Sí. divergimos un par de veces. Todo bien. Todo correcto. Buenísimo. De última, si no pudieron anotar las divergencias, si les interesan, después ven el video de nuevo y copian esas partes. Bueno, hagamos un último ejercicio rápido, así ya vamos a consultar. ¿Qué hora es? 6:15. Ah, está bien. Bueno, es rapidísimo este ejercicio. Así que déjenme hacerlo. Que es básicamente, es parecido a lo que yo les dije que se podía hacer en el ejercicio anterior. Dicen, bueno, a veces podemos calcular el flujo sin parametrizar. Vamos a hacer esto sin parametrizar en ningún momento. Nos dan esto de acá, esta superficie descrita de esta manera, y nos dicen orientado con la normal hacia arriba. Y bueno, nos piden calcular el flujo del mismo campo de antes.
¿Cuál es la gráfica de... Perdón, ¿cuál es el dibujo de esta superficie? Es la otra mitad de la esfera. Fíjate una cosa. Acá, Sería Ah, la- z igual cilindro, ¿no? 0, no sé. Sería la Claro. parte dentro de la esfera. fíjate esto, si z es igual a 0, esto de acá lo podría tachar, ¿no? Sí, Y pedir que x cuadrado más y cuadrado sea menor o igual que 1. ¿Eso que me determina? Parte La dentro de un cinco. cilindro. Un cilindro, ¿no? Eso lo podría haber, podría no aparecerle z cuadrado. Y si yo le digo z igual a 0, estoy diciendo en el plano xy. ¿Está bien? sí. Sí, Entonces, sí. ¿qué me queda en definitiva? Tengo x cuadrado Una más y cuadrado. circunferencia. Sí, pero ojo porque hay un Claro, menor igual. O sea, me queda Sí, un de lo de disco. adentro. Claro, me queda un disco. O sea, el dibujito es este de acá. ¿Están de acuerdo? Y me dicen la normal que apunta hacia arriba. ¿Está bien? Sí, profe, ¿me volvés un segundo para atrás? Sí, disculpa, muy rápido. Listo, profe. Buenísimo. Entonces, bueno, el dibujito es este, ¿no? Es este disquito y nos dice que la normal apunta hacia arriba. O sea, acá sí la normal es constante, ¿está bien? ¿Cuál es la normal en todos los puntos? sería 001 normalizada o... Claro, es el 001, ¿no? Es siempre 001. ¿Está bien? Bueno, entonces esto lo podemos aprovechar, ¿no? Toda la información que tenemos la podemos aprovechar. Fíjense. ¿Puedo avanzar? Yo tengo una consulta. Al Sí, momento de hacer la integral, ¿no? ¿Viste? Porque es el campo en sí, producto escalar con la normal. sí. ¿Yo puedo, porque tengo ganas, poner 003 en vez de 001? No, te explico por qué. Porque acordate que esto es, primero, en la definición no te dice, pues acá estás normalizando siempre, ¿no? Porque si Ah, no, ok. no estás diciendo cuánto fluido pasa por unidad de tiempo, sino que es el triple del fluido que va por unidad de tiempo. ¿Está bien? Claro. O sea, tengo que siempre normalizar a n para integrar. Claro. Lo que pasa es que después ustedes van a ver que cuando ustedes componen con la parametrización, se compensan. Ah, ok. El Perfecto. efecto, porque, o sea, la normal que les da la parametrización no es una normal unitaria, es una normal que puede tener cualquier norma, ¿no? Claro. Pero lo que van a ver en la teórica, si no lo vieron hoy, es que se compensa. Eso es por el teorema de cambio variable. O sea, es una cuentita que sale del teorema de cambio variable. ¿Está bien? Pero si vos Perfecto, sí. haces eso que decís, te cambia completamente la interpretación. No digo que no puedas definir una integral así, pero no es la que sirve en sentido físico. ¿Está bien? Claro. Está bien, perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces queremos calcular la integral, el flujo del campo x y z sobre la superficie, ¿no? Ahora, y como dijimos recién, como está completamente contenida en el plano xy, entonces la normal es siempre el 001. Entonces, la integral, esta de acá, es todo el campo x y z multiplicado por la normal, ¿no? Que es 001. Y cuando hacen el producto escalar este les da z. Y alguien Profe, me yo puede decir, no veo por qué la normal es 001. porque estamos en el plano xy. O sea, si vos estás en el plano xy, ¿qué son? Los vectores que pinta tienen. X y 0. O sea, es el plano. Espera que dibujo. Voy de nuevo. Es el plano, sí, que está acá abajo, ¿no?
Sí. Bueno, entonces, acá tenés dos normales en cada punto. Está la normal que apunta hacia arriba o la normal que, o la normal que apunta hacia abajo. Bueno, ¿qué vector es perpendicular a todos los, qué vectores son perpendiculares a todos los que tienen solamente coordenadas x y coordenadas z igual 0? O sea, fíjate que Ah, ok, los ya entendí. Sí, ya puntos del entendí. plano x, z igual a 0 son los puntos de esta pinta. Sí, Entonces, lo único que tenés que hacer es multiplicar por algo que tenga ceros acá, y acá puede tener cualquier constante, ¿no? Sí, ya está, ya Bueno, entendí. ahora los unitarios son 1 y menos 1. Y como te dice que apunta hacia arriba, bueno, te quedas con el que dice menos 1. ¿Está bien? Perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces, nos queda esto de acá, ¿no? Es x y z por el normal unitario, que es el 0,01. ¿Y cuánto nos da esta cuenta? Z, ¿no? Porque es el producto escalar. Es x por 0 más y por 0 más z por 0. Más z por 1, perdón. Y bueno, ¿y qué tenemos entonces? ¿Cuánto da esta cuenta? ¿Cómo la hacemos? 0, ¿no? Porque z era igual a 0. Exactamente, justo z está contenido en el plano z igual a 0. Así que es la integral de 0. ¿Está bien? Fíjense que acá no parametrizamos en ningún momento. Así que siempre que puedan hacer esto, háganlo. ¿Entienden todos por qué esto da 0 o no? Sí. Sí. Buenísimo. Bueno, y con eso ya terminamos. Esperen que dejo de compartir. A ver, Pero si z es igual a 0, significa que se respeta la orientación. No, que 7 igual a 0, o sea, lo que significa es que la coordenada z del campo va a ser 0. Solamente eso. O sea, la orientación ya la teníamos bien porque la normal era el 0,01. Espera que vuelvo a compartir y voy para atrás. Uy. Ups. Bueno, esperen que no me deja. Ahí está. Fíjate que o sea, la orientación está dada por esto, no por esto. ¿Está bien? Sí, pero no O entiendo sea, qué probamos con que la integral nos dé 0. no probamos nada. Lo que hicimos es, hicimos toda la cuenta de la integral de flujo sin usar ninguna parametrización. Ah, ok. Acá en ningún momento hablamos de quién es la parametrización de la superficie. Ok. Usamos solamente propiedades geométricas. Lo mismo que yo les había dicho en el ejercicio anterior con la esfera, ¿no? Si ustedes conocen el área de la esfera, en el ejercicio anterior no tenían que hacer nada. Decir, bueno, es la mitad del área de la esfera. O sea, es 2pi. ¿Está bien? Sí. Buenísimo. ¿Alguna pregunta de todo esto o no? No. Buenísimo. Entonces vamos a las consultas. Deja de grabar, ¿eh? Buenísimo. Esperen que primero dejo compartir y después grabar. Más de tener grabación. Recording Ahí stopped. está. Buenísimo. Ahí me fijo si me pueden hacer de la guía. Antes de armar. Esperen que saco esto. Uy, un segundito y me fijo. Okay. De la guía pueden hacer hasta el... Uy, ¿por qué no me deja? Ah, porque me equivoqué de pestaña. No sé si con eso pueden ya hacer todo. Sí, pueden hacer todo. Con lo que vimos hoy. Uy, ¿por qué no me aparece para armar los grupos? Che, estamos en un pequeño problema, me parece. Ah, no, está bien. Pensé que como alguien había entrado. Ah, hoy no está Ulises, así que voy a armar 2 aulas. Yo me quedo acá y el resto se puede. Aula 1 va Mariano y aula 2 va Agustina. Y yo me quedo acá, ¿está bien? Bueno, ahí Dale. quiero las salas. Y no sé si alguien quedó con alguna duda de la clase.
Ahí está. Ahí inicié las. Bueno, mientras yo voy acomodando. Compartir pantalla. Esta de acá me parece que es. Ahí está. Bueno. Bueno. Voy a borrar todo esto. Perfecto. Bueno. Consultas, entonces. Esperen que todavía Agustina me parece que no se pudo. ¿O sí? Sí, ahora hoy estoy teniendo problemas con... Sí. Así que bueno, esperen un Ahí voy. cachito. Y